Bueno, amén. Bien, Padre, te entregamos esta clase. Tú eres el maestro por excelencia, Señor. Solo tú puedes enseñarnos y abrirnos la Escritura, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Cautiva cada mente y cada corazón para que podamos aprender de tu palabra y de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada estuvimos dando la primera clase de esta serie sobre el Espíritu Santo. Y bueno, la verdad es que lo que estuvimos dando, vamos a hacerlo como una breve introducción. Estuvimos hablando que el Espíritu del Señor, a veces le llamamos la tercera persona de la Trinidad, pero no es la tercera, ni en la primera, ni en la segunda. Los tres son uno. Amén. Y a veces al decir la tercera, parece que lo estamos bajando de categoría, pero no. Él, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno, con los mismos atributos y la misma naturaleza, un solo Dios verdadero, en tres personas distintas. ¿Cómo es posible eso? Eso es un misterio. Nuestra mente humana no puede entender eso, pero en la Biblia está con total claridad. Y estuvimos diciendo que en el arca de Noé hay un asunto profético, como Noé, símbolo de Dios Padre, ahí en el arca, abriendo la ventana del arca, envió una paloma. La paloma es el símbolo por excelencia del Espíritu Santo, y envió una paloma de tres maneras diferentes, o en tres momentos diferentes. Primero la mandó y estuvo yendo y viniendo a Noé porque no había lugar donde posar esa paloma. Y eso es cuando el Espíritu Santo fue enviado de esa manera especial en el Antiguo Testamento, donde iba y venía, donde iba sobre un hombre de Dios, sobre una mujer de Dios, sobre un juez, sobre una jueza, sobre un profeta, sobre una profeta. Sabéis que en el Antiguo Testamento hubieron profetas, mujeres, con nombre. Entonces el Espíritu Santo hacía una obra y regresaba, porque no podía seguir, no podía quedarse a vivir en ningún ser humano. Era imposible, por cuanto la sangre de Jesús no había sido derramada todavía. Entonces el Espíritu Santo, cuando hacía falta, venía sobre Sansón, y Sansón hacía lo que hacía. Pero al terminar esa unción, ese momento de unción, el Espíritu Santo otra vez se replegaba. Y así estuvo durante todo el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque no había nadie todavía lo suficientemente limpio y puro para que el Espíritu Santo hiciese de él o de ella su morada. Cuando la segunda vez lanza Noé la paloma, dice que entonces sí hubo un sitio donde se posó, y fue sobre un olivo, y regresó con una ramita de olivo. Eso habla de cuando el Espíritu Santo fue mandado por Dios Padre sobre su Hijo Jesús. Y él estuvo sosteniendo el ministerio de Jesús, porque Jesús participó como cualquier hombre o cualquier mujer. Jesús vino como un precursor, y por lo tanto él, el proceso de la vida cristiana, el primero que lo vivió fue él. Entonces él dependía del Espíritu Santo. Qué hermoso es esto, que Jesús dependía del Espíritu Santo, de la misma manera que Ana Mari depende del Espíritu Santo, de la misma manera que un predicador depende de la unción del Espíritu Santo, de la misma manera que un ministerio de alabanza depende del Espíritu Santo. Jesús dependía del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque él vino como siervo, y él vino a obedecer, y él vino a abrirnos un camino, a ser el primero, el precursor, y dejarnos un camino abierto. Entonces el Espíritu Santo vino sobre Jesús. Y cuando Jesús muere en la cruz del Calvario y entrega su Espíritu, el Espíritu Santo vuelve al Padre, pero con una ramita de olivo, diciendo: la paz se ha hecho. Todo está saldado, pagado. Y entonces, la tercera vez que Noé manda a la paloma, entonces dice que ya no volvió más a Noé al arca. Hablando de la tercera vez que el Padre envió al Espíritu Santo a la tierra, que fue, ¿dónde? En Hechos, capítulo 2, donde el Espíritu Santo fue mandado para habitar en la iglesia. Y nosotros tenemos el gran privilegio que el Espíritu Santo no está con nosotros,
sino que está en nosotros. Esto está en Juan, cuando Jesús le dice, el Espíritu Santo que está con vosotros y estará en vosotros. Cuando Jesús, ya no es que seamos nosotros dignos, ni que seamos tan santos que somos dignos de que el Espíritu Santo viva en nosotros, no. Simplemente que la sangre de Jesús nos ha purificado, nos ha dignificado, y por eso es que el Espíritu Santo vive y mora en nosotros. Amén. Luego estuvimos hablando, esto es una introducción, un repaso, estuvimos hablando de que el símbolo por excelencia del Espíritu Santo, ¿cuál es? La paloma. No es que sea el único símbolo, hay otros símbolos del Espíritu Santo. Por ejemplo, Mari, el fuego es símbolo del Espíritu Santo. Por ejemplo, Pin, ¿qué otro símbolo vemos en la Biblia? Fernando, Raúl, Juana Mari. El viento. El viento, muy bien. ¿Qué otro símbolo? La luz, ¿no? Si no me lo dicen ustedes, que soy de Jaén, ¿quién me lo va a decir? El aceite, claro. Claro. Hay muchos símbolos del Espíritu Santo, el fuego, el viento, el aceite, pero el símbolo por excelencia del Espíritu Santo es la paloma. Y si usted examina la paloma y ve la paloma, tiene algo especial, ¿verdad? Esa mirada tan profunda, esa manera tan seria, ¿no? La paloma tiene algo muy especial. Ahora, como me comentó Josefa cuando terminamos la clase, hermano, no he querido dar este comentario, pero un profesor que tuve me dijo que se habla mucho de la paloma, pero que la paloma tiene también sus defectos como animal, por supuesto. ¿Por qué? Porque la paloma no es el Espíritu Santo, ¿vale? Ni el Espíritu Santo es una paloma, no, es un símbolo, nada más. Pero la paloma es un animal, y como toda ave, pues tiene sus cosas feas. El que lea entienda. Lo mismo que Jesús no es un cordero. Jesús es el Cordero de Dios, pero Jesús no es un cordero. Es un símbolo, ¿vale? Y así sucesivamente, la Biblia está llena de símbolos. Entonces estuvimos hablando un poquito sobre la paloma. Y estuvimos hablando de que hay una pureza en la paloma. Es muy pulcra, es muy pura la paloma. Y es muy sensible. Hemos estado estudiando que la paloma no se le puede estresar. Se vuelve loca. Mi abuelo era criador de palomos. Cuando yo era pequeño dormía en casa de mi abuela y yo me quedaba dormido escuchando los palomos de esa manera tan esa que tienen. Y tenía palomo, pero a veces también tenía alguna paloma. Y yo me acuerdo que mi abuelo y mi tío, mi tío Juan, que era de mi edad más o menos, un poquito más, él me enseñaba que la paloma no se podía, te acercaba y metías la mano y ya se estresaba mucho, porque se volvía loca. Y los científicos han descubierto que como la estreses pierden su naturaleza y llegan hasta comerse a sus propias crías, porque se vuelven locas con el estrés. Porque la paloma necesita paz. Para ella ser como es, necesita paz. Y eso nos enseñó que el Espíritu Santo está buscando dónde reposar y necesita paz. Por eso, cuando yo veo jóvenes, o jóvenes o mayores también, que también lo hacen, y estamos predicando o estamos orando y empiezan a jugar, eso se corrige mucho en las iglesias. ¿Por qué? Porque eso impide que el Espíritu Santo haga aquello que Él quiere hacer. Yo he visto el Espíritu, no lo he visto, no con mis ojos, pero he notado que el Espíritu Santo desciende sobre una reunión para hacer cosas y empieza a hacer cosas, pero no puede hacer todo lo que Él quiere, porque empieza a haber incredulidad, o porque empieza a haber frialdad, o porque empieza algunos a jugar, otros empiezan con el móvil. Y entonces el Espíritu Santo mira eso y su naturaleza es así, se repliega y no hace todo lo que Él quiere hacer. Eso nos enseña que el Espíritu Santo necesita una quietud, un ambiente de paz, un ambiente de fe, un ambiente de atención. Él quiere toda nuestra atención. Entonces Él se mueve y hace todo aquello que Él quiere hacer, ¿vale? Todo esto es una introducción. Ahora, entramos en la clase de hoy.
Hoy vamos a hablar un poquito sobre otra cualidad que tienen las palomas. ¿Cuál es? Alguien que me ayude. Que mira frente, ¿no? ¿Eh? Mira para frente. Muy bien. Sí, él no tiene visión periférica, tiene visión central. ¿Vale? Eso lo vamos a estudiar otro día. Pero, muy bien. Pero no iba a eso hoy. Algo que tienen las palomas que se usaba mucho antiguamente, cuando no había móvil, cuando... Eso es. Porque la paloma tiene un sentido de orientación espectacular. No se pierden y tienen un sentido de orientación tan preciso. En las guerras antiguas eran fundamental, ¿eh? Y la utilizaban. ¿Por qué? Porque era una forma de mensajería segura. No se pierde, haya tormenta, haya tempestad. La paloma vuelve al sitio donde salió, por el sentido de orientación. Y la palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo, en Juan 16, 12 al 15, vamos a ver cómo trabaja el Espíritu Santo. Juan 16, 12 al 15. Juan 16, 12 al 15. Fíjense qué hermoso. El Espíritu Santo me ha ministrado mucho esta tarde con estos versículos. Jesús le falta poco para irse y le dice a los apóstoles: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Tengo muchísimas cosas que deciros, pero no la podéis aguantar, no la podéis sobrellevar. Son cosas tan profundas y tan buenas, pero que ahora mismo es imposible. Los apóstoles se quedaron, pero ¿por qué no podemos sobrellevar esas cosas? Verso siguiente. Pero cuando venga, ¿quién? El Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, mire, en el griego hay algo sorprendente ahí. En este versículo, en el griego, yo tengo el griego en mi móvil. Si alguno quiere la aplicación, yo se la doy. Tengo el Nuevo Testamento en griego y con la traducción literal, palabra por palabra. Y en el griego dice así: pero cuando venga Él, dice Jesús, pero cuando venga Él, y a continuación dice, el Espíritu de verdad. Porque Jesús hablaba de Él como algo, el Espíritu Santo para Jesús era algo muy, muy especial. ¿Se acuerdan lo de las palomas? Que no quiso, pero era algo muy especial. Y Él decía, cualquier blasfemia que digáis contra mí, sin problema, será perdonada. Pero cuidado, en otras palabras Él está diciendo, conmigo si os podéis meter, y yo os perdono si hace falta. Pero cuidado, no toquéis al Espíritu Santo. Cuidado, que esa blasfemia no será perdonada. Él cuidaba mucho al Espíritu Santo. Dice, tengo muchas cosas que deciros, pero todavía no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga Él, el Espíritu de verdad, ese es otro de los nombres del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Él os guiará a toda verdad. Hay cosas que no podemos entender sin el Espíritu del Señor. Y hay cosas que Jesús no se las reveló a los apóstoles, porque no tenían la capacidad de entender esas cosas, porque el Espíritu Santo todavía no había venido sobre ellos de esa manera. El Espíritu Santo estaba con los apóstoles, pero el Espíritu Santo no estaba en los apóstoles. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo, hermano, porque, miren, ¿qué dijo Jesús de sí mismo? Yo soy el camino. Vamos a centrarnos en lo que hay en el centro. Yo soy
la verdad. Y el Espíritu Santo es uno con el Padre y es uno con Jesús. Por eso el Espíritu Santo es, cuando venga el Espíritu de verdad, fíjense lo que dice, cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu de verdad, Jesús es la verdad y el Espíritu Santo es la verdad. Entonces, cuando la verdad está en nosotros, el Espíritu de la verdad está en nosotros, entonces podemos entender muchas cosas. Y entonces Él nos guía y Él, el sentido de orientación de la paloma. Por eso la paloma es símbolo del Espíritu Santo. Porque la paloma tiene un sentido de orientación y siempre va a ir al sitio exacto de donde salió. Y el Espíritu Santo siempre, siempre te va a guiar a la verdad. Por eso es muy importante dejarse guiar por el Espíritu Santo. Porque Él nunca se equivocará. Él nunca te engañará. Él nunca te orientará de una manera equivocada. Siempre te guiará a toda la verdad. Y hermano, te digo algo. Los creyentes tenemos que aprender a ser conducidos por el Espíritu Santo, a ser guiados por el Espíritu Santo. Por eso, la vida cristiana está llena de fricción entre los hermanos. La vida cristiana está llena de roces en las relaciones. ¿Cómo tenemos que hacer? ¿Cómo yo tengo que enfrentar si de pronto me he rozado con Antonio, o me he rozado con Pin, o me he rozado con Dolores? ¿Cómo? Es un problema que hay ahí en la iglesia. El Espíritu Santo, si tú te lo permites, si tú se lo permites, te guiará a toda la verdad. Él te va a guiar qué ha pasado. Te va a guiar cómo solucionar ese problema. Te va a guiar a tener una buena actitud frente a eso. Te va a guiar a decir las palabras exactas en ese problema. Él te va a guiar a toda la verdad. Porque Él es la verdad. Nunca. Ahora, tenemos que darle a Él esa oportunidad. Por eso, los cristianos que quieren madurar, cuentan con Él para todo. Desde que se levantan. Señor, ¿cómo hago esto? Señor, ¿cómo hago lo otro? Cuando tú dices Señor, con quien está hablando es con el Espíritu Santo. Porque ¿quién está contigo? El Espíritu Santo. ¿Quién te está escuchando? El Espíritu Santo. Él es como un ayo que te cuida, que te lleva. Y Él quiere guiarte en todo y no te va a equivocar jamás. Hay muchas cosas que deciros, pero ahora no puedo, porque más cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará, fíjense la naturaleza del Espíritu Santo, porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. El Espíritu Santo te va a decir, pero Él no te dice por su propia cuenta. Fíjense cómo, por eso Dios es perfecto. Porque si Dios no fuera trino, sería egoísta. El Padre que ha hecho darle todas las cosas, ¿a quién? A su Hijo. Y su Hijo que ha hecho, se lo ha entregado todo al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, ¿qué te dice? Te dice lo que oye. El Espíritu Santo oye. ¿A quién oye? Mira, adelante. Dice, Él no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué está diciendo ahí? Jesús dice, el Espíritu Santo tomará de lo mío y os lo hará saber. Quiero que piensen en eso un poquito. Dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y Él os lo hará saber. O sea, que el Espíritu Santo te trae los misterios profundos que hay en el Padre y que hay en el Hijo. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío.
Entonces, si todo lo que hay en el Padre se lo ha dado el Padre al Hijo, ¿y por qué se lo ha dado el Padre al Hijo? Para que esté a nuestro alcance. Porque ¿qué es el Hijo? ¿Qué es el Hijo? Es Dios Padre hecho carne. Y al Él hacerse carne está, yo puedo acercarme a Él, a Jesús. El Hijo nos ha traído, toda la revelación del Padre. Y entonces el Padre nos se la ha dado al mundo a través de su Hijo. Ahora, ¿cómo nos llega a nosotros personalmente? ¿A través de quién? Por eso el Espíritu Santo dice que los misterios y la naturaleza profunda del Padre y del Hijo lo toma y nos lo da a nosotros. Fíjense la grandeza de vivir una vida rendida al Espíritu Santo para que nos revele la naturaleza del Padre y la naturaleza del Hijo. Por eso uno de los nombres del Espíritu Santo es el Espíritu del Padre. Otro nombre es el Espíritu de Jesús, el Espíritu del Señor. En la Biblia le llama mucho el Espíritu del Señor, sobre todo en el Nuevo Testamento, porque el Espíritu Santo es el Espíritu del Hijo y el Espíritu del Padre. Y todos los misterios profundos lo toma el Espíritu Santo del Padre y del Hijo y te lo trae. Amén. Por eso Él te guía a toda la verdad. Ahora vamos a ver a continuación el Espíritu Santo en el ministerio de Jesús. Lucas capítulo 4, verso 1 y 14. ¿Vale? Lucas capítulo 4. Lucas 4, 1. Y luego leemos el 14, no del 1 al 14, sino el 1 y el 14, para no hacerlo demasiado largo. Jesús se acababa de bautizar, ¿vale? Y entonces dice que Jesús, que recibió el Espíritu Santo cuando se bautizó, fíjense, ¿cuándo vino el Espíritu Santo sobre Jesús? Cuando Juan lo subió del agua, el Espíritu Santo vino sobre él, ¿vale? ¿Por qué? Porque Él vino como precursor y ese es el proceso al cual nosotros estamos sometidos. ¿Cuándo viene el Espíritu Santo a vivir en un creyente? ¿Cuándo? Claro, pero escuchen bien. Para que vean, esto se lo digo para los que todavía no se han bautizado y no dan el paso. ¿Cuándo viene el Espíritu Santo sobre un creyente? ¿Cuando cree o cuando se bautiza? Cuando cree. Entonces, ¿por qué hemos dicho cuando se bautiza? Una manifestación de... Que una manifestación de bautismo, ¿no? Porque creer y bautizarse van juntos. Perdónenme, y no hablo de ninguna denominación. Mi denominación estuvo conmigo 1 año y medio para bautizarme. Que yo no estoy hablando de ninguna denominación. Te estoy diciendo que creer y bautizarse en el Nuevo Testamento iban juntos. Cuando una persona cree y se bautiza, es salvo. Entonces, ¿cuándo es salvo? Cuando cree o cuando se bautiza. Es que es lo mismo. Lo que pasa es que nosotros la religiosidad lo hemos separado. Yo creí en el Señor y a los 40 días de yo creer en el Señor, Él me bautizó en el Espíritu Santo. Y yo fui lleno del Espíritu Santo. Y yo comencé a hablar en lengua. ¿Yo era salvo? Pregunto. Sí. ¿Y por qué no estaba bautizado en agua? Por la religiosidad de mis pastores y de mi época. Porque fumaba. Y uno dice, vale, no voy a bautizar a uno que fume. Pero ¿y si miente? ¿Y si no fuma ni miente, pero le guarda rencor a su suegra? Entonces habría que esperar 20 o 30 años, ¿verdad? ¿Y si no es rencoroso, ni fuma, ni miente, pero a veces se le va la lengua? ¿Esperamos también eso? Entonces, no es así. Jesús se bautizó
y al salir del agua fue lleno del Espíritu Santo. Y ese es el proceso. Cuando uno se bautiza, el Espíritu del Señor viene. ¿Por qué? Porque ha creído en el Señor. Es salvo y la sangre de Jesús te limpia y te purifica. Entonces, el Espíritu del Señor viene a morar a tu vida. Ahora, miren, a dónde vamos, el proceso que vivió el ministerio de Jesús, de nuestro Señor. Dice, Jesús, cuando ya salió del Jordán, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Fíjense, ahí hay una mala traducción. Te voy a leer lo que dice el original en griego. ¿Vale? Mira lo que dice. Aquí lo tengo. El 4. ¿Quieres leerlo, hermana? Ese es el griego y abajo están las palabras. Aquí, y Jesús. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y era conducido. Sigue. Era conducido. Hay que subirlo. Era conducido, sigue. Era conducido por el Espíritu en el desierto. En el desierto. En el desierto. No sé si están notando la diferencia. El original dice, y Jesús, lleno del Espíritu Santo, en la Reina Valera dice, fue llevado por el Espíritu al desierto. Pero en el original dice, y Jesús, lleno del Espíritu Santo, era conducido por el Espíritu Santo en el desierto. Escuchen esto, ¿vale? No preocuparon, no pasa nada. Deja que Dolores está atendiendo. Todos los demás escuchamos. Entonces, primero, para conocer al Espíritu Santo, primer paso, Jesús fue ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Si una persona no se compromete y no busca continuamente la llenura del Espíritu Santo, no puede aspirar a nada más. Alguien que busque el verso 14 del capítulo 4 de Lucas. Hemos leído el verso 1. Alguien que lea el 14. Léelo, hermana. ¿Lo tiene? Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Hasta ahí. Fíjense. Jesús sale del Jordán. Y entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, era conducido por el Espíritu Santo en el desierto durante 40 días. Y cuando regresó de lo que pasó allí, que era conducido por él, y incluso bajo presiones tan fuertes como la guerra que allí se desató, pero Jesús aprendió. Fíjense que el proceso lo vivió igual que tú, igual que yo. Jesús aprendió a ser conducido por el Espíritu. Número 1, tuvo que ser lleno del Espíritu. Número 2, tuvo que aprender a ser guiado. Y entonces, ¿qué dice el verso 14? Que regresó, ¿qué? ¿Qué ha leído? En el poder. ¿Cuánto le gustaría ministrar el poder del Espíritu Santo? Aleluya. A mí me encantaría, hermano. Y a veces, por su pura gracia, he ministrado un poquito del poder del Espíritu Santo. Pero nada, esto comparado con todo lo que hay. Mire, el poder del Espíritu Santo está en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y el Padre no da el Espíritu por medida. Yo no tengo el 10% del Espíritu Santo. Y Raúl, como se acaba de convertir hace menos tiempo, tiene el 5%. Y Amador el 2%. Y Benigín el 70%. No. El Espíritu Santo es una persona. No se puede tener la mitad. Yo no puedo tener en mi casa la mitad de Lidia. Si Lidia está conmigo en mi casa, Lidia entera está conmigo. Yo no puedo romper a Lidia y decir, me voy a quedar con la mitad de Lidia.
El Espíritu Santo es una persona. Y cuando usted tiene al Espíritu Santo, Él tiene todo el poder. El griego es el dunamis, de donde viene la palabra dinamita. Y dice que Jesús, cuando regresó del proceso, ¿cómo vino a Galilea? No con poder. No puedes quitar ni una jota ni una tilde. En el poder. O sea, Jesús vino en el poder del Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué pasó? Que comenzaron los milagros, comenzaron los apóstoles, comenzaron los discípulos, porque dice que en el original dice que se levantó un rumor por toda aquella zona y comenzaron a venir los apóstoles y su fama se divulgó y comenzó a hacer milagros. Se desató todo, porque vino en el poder. Pero eso fue el final del proceso. Ese es el problema que tenemos, que queremos eso, pero no queremos el proceso. Pero el proceso fue, primero, Él buscó la llenura del Espíritu Santo. Segundo, Él tuvo que aprender a ser conducido. Dice que fue conducido por el Espíritu no al desierto, porque ahí hay un fallo. Parece que es que el Espíritu lo condujo al desierto. No. El Espíritu lo condujo y lo llevó y lo guió, y lo guió en el desierto. O sea, fue los 40 días guiándolo a esto. Jesús, el Espíritu Santo hablándole a Jesús. Jesús, haz esto, y ahora haz esto, y ahora contesta esto a Satanás, y ahora haz esto, y ahora aguanta esa presión. Y en esa presión tan fuerte, de ese ataque tan... El ataque que recibió Jesús era superior al que todos nosotros podamos... porque Él fue tentado en todo. Y Satanás dejó todo lo que tenía que hacer para tentar al Hijo del Hombre. Era su tiempo. El Espíritu lo guió en eso. ¿Para qué? Para demostrar que Él, lo mismo que Eva cayó, lo mismo que Adán cayó, el segundo Adán no cayó. Entonces, es tu tiempo, Satanás. Haz lo que quieras, venga, inténtalo. Entonces, aprendió a ser conducido por el Espíritu Santo. Número 1, tenemos que siempre estar llenos del Espíritu Santo. Número 2, tenemos que aprender a ser conducidos por el Espíritu Santo. Y como resultado de eso, entonces que Él, que está dentro de nosotros, desata su poder para que tú lo ministres. Para que lo ministres en el área que se te ha concedido. Si es cantando, cantando. Si es predicando, predicando. Si es evangelizando, evangelizando. Si es orando, orando. Si es profetizando, profetizando. En el área tuya, el tercer paso es cuando tú eres capaz de vivir en ese poder. Pero eso es el final del proceso. Ahora, ¿cómo yo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Porque otra vez, por nuestro vocabulario y por nuestro diccionario, por nuestra lengua castellana, nos perdemos la esencia de la Escritura. Y no podemos evitarlo. ¿Por qué? Porque la Escritura no fue inspirada en castellano o en español. La Escritura fue inspirada en hebreo y luego escrita en griego. Pero cuando Jesús decía estas cosas del Espíritu Santo, Él no hablaba en griego, hablaba en hebreo, en arameo más propiamente dicho, que era como la lengua madre del hebreo. Entonces, claro, el arameo que escuchaba esas profundidades lo entendía en toda su esencia. Nosotros tenemos que conformarnos con el castellano, o no. Si usted quiere, tiene el griego, yo lo tengo, métase, como yo me he metido. Y si quiere más, cómprese la pesita, que es un poquito más similar al arameo. Entonces, otra vez, Jesús lleno del Espíritu Santo. Vamos a ver, ¿puede una persona estar más llena del Espíritu Santo que otra? Entonces, ¿por qué nos dice la palabra del Señor? No os embriaguéis con vino, antes bien, sed llenos. Entonces, ¿por qué me va a decir el Señor a mí, Rafael, sé lleno del Espíritu Santo? Y yo ya soy lleno. No dicen ustedes, ahí hay algo a mí que no me... Repito, ¿puede una persona estar más llena del Espíritu Santo que otra? Sí, claro que sí. Claro. Ahora, ¿puede una persona tener más Espíritu Santo que otra persona? Entonces, ¿qué es esto? Mire,
Si yo hablo con Lidia día y noche, y yo me dejo llevar por Lidia, y siempre le pregunto a Lidia, y Lidia toma las decisiones por mí, y yo siempre estoy sujeto, sumiso y obediente a Lidia, llega... Totalmente. Totalmente. Ahora, yo estaría lleno de Lidia. Entonces, claro, si yo estoy continuamente dependiendo del Espíritu Santo, continuamente buscando al Espíritu Santo, continuamente clamando, viviendo una vida de oración intensa, llega un momento que el Espíritu Santo que está en mí inunda todo mi ser. Y entonces yo estoy lleno del Espíritu Santo. Una persona que no esté llena del Espíritu Santo nunca podrá llegar al tercer paso del proceso. Quiere ministrar el poder del Espíritu Santo. Quiere vivir en el poder, en el dunamis, verso 14 del Espíritu Santo. Pero eso es imposible. Porque el Espíritu Santo no es una fuerza que usted lleva ahí y que usted le da un botón. No, no, no. Él es una persona. Y Él desata su unción y su poder en aquellas personas que primero han buscado la llenura del Espíritu Santo. Por eso, primer paso que Jesús, Él se esforzó para ser lleno del Espíritu Santo. Y una vez que ya estaba lleno del Espíritu Santo, una vez que una persona está llena del Espíritu Santo, entonces aprende a ser dirigida por el Espíritu Santo, porque está lleno de Él. Y entonces aprende a discernir su voz. Esto es por aquí, esto es por allí, eso no se toca, esa palabra no es mía, esa sensación no es mía, esa actitud no es mía, eso es de tu carne, eso es de tu padre y de tu madre, eso es de la naturaleza adámica caída, eso no es mío. El Espíritu Santo te dirige y uno tan lleno de Él, comprende y aprende a ser guiado, conducido por el Espíritu Santo. Una y otra vez. Lo que pasa es que esa guianza del Espíritu Santo Jesús la aprendió en 40 días. Y nosotros tardaremos como mínimo 40 años, por decirte una cifra. Aprenderemos eso toda una vida. Yo ni mucho menos, hermano, me dejo guiar por Él en todo, ni mucho menos. Pero algo más que hace 30, 40 años, sí. Porque al respetarlo, pero para usted ser guiado y conducido tienes que respetarlo. Usted no puede tomar ninguna decisión en sí mismo. Eso es la semilla de todo el conflicto que hay en su vida, en su familia, en la iglesia, en el ministerio. Que usted toma decisiones en sí mismo. Y el Espíritu Santo está en usted, pero usted no lo toma en cuenta. Usted no busca la llenura, entonces usted no aprende a ser conducido. Pero la paloma es sensible. Y no te va a decir que por ahí no es. Que... No. Él te va a decir, no, es por aquí. Y tú dices, por allí. Y ahí hace así. Porque es sensible. Es sensible. Entonces se va por allí, se parte la cabeza. Y entonces viene un poquito más sensible y el Espíritu le dice, te equivocaste. Ahora te voy a guiar a pedir perdón. Y entonces aprende. Eso es todo. Eso es toda la vida. Eso es todo el misterio de la vida cristiana. Ser conducido por el Espíritu Santo. Cuando uno aprende a respetar al Espíritu Santo y a conocer su dirección, entonces vuelve. ¿Cómo volvió Jesús? En el poder. Claro, el Jesús que se fue al desierto no es el Jesús que volvió del desierto. Porque el Jesús que entró en el desierto tenía que pasar por el proceso. Usted me dirá, hermano, pero Jesús es Dios, claro, pero es Dios hecho carne, para que participara de todo igual que nosotros, en todo igual, dice la Biblia, en todo igual que nosotros. Entonces, el proceso es el mismo, por eso es tan grandioso, y por eso podemos acudir a Él, porque Él, cuando tú dices, Señor, no sé, ¿Cómo dejar respetar al Espíritu Santo y cómo dejarme conducir por Él? No logro entenderlo. Y Él te dice, te entiendo, porque yo tuve que pasar por ese proceso, pero yo lo conseguí y yo te voy a ayudar a ti a conseguirlo.
Y en todo, Señor, es que estoy siendo tentado a dejar el ministerio porque ya no puedo más con estas presiones. Y Él te dice, te entiendo, porque yo fui tentado en eso, pero yo soporté y te voy a ayudar a ti para que tú soportes. Señor, pero es que ya no puedo más y ya tengo ganas de reventar con esto. Estoy siendo tentado. Y Él te dice, lo sé, porque yo también. Jesús fue tentado en todo y participó de todo como nosotros, pero sin pecado. Es lo grande que Él lo consiguió hacer. Entonces, cuando uno aprende a ser lleno, ¿cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Amén. Bueno, pero eso no se consigue cuando viene el pastor o viene la unción y el pastor te pone Eso es un empujoncito, pero eso no vale para nada. Eso simplemente es un ánimo que Él te da. En un momento de unción, porque tú no puedes labrar tu propia tierra, no tienes fuerza para buscar eso, y entonces Él te lo regala a través de un hombre o una mujer que Dios está usando en ese momento. Pero eso simplemente es como si tú estás enseñando a tu niño a andar, que tiene 1 añito y medio, 2, y lo está enseñando a andar, pero ahora viene un charco, y como no sabe andar todavía, tú lo coges, pasa al charco y lo pones. Pero eso es momentáneo. El niño tiene que aprender a hacer así, coger por aquí y no meterse en el charco. Él no puede depender de que tú siempre... Si no lo vas a hacer un estúpido. El niño tiene que aprender, sí o sí. Entonces, hermano, solamente la llenura del Espíritu es buscando en intimidad al Espíritu del Señor, a solas. Es la única forma. Una pregunta al aire, ¿vale? ¿Cuánto tiempo diariamente buscas al Espíritu Santo en la intimidad? A solas. ¿Cuánto? Y cada uno que se responda. Es la única manera. Porque Jesús fue lleno y estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Cuánto tiempo oraba Jesús? ¿Cuánto? Si usted estudia el Evangelio, se ve claramente que mínimo 8 o 10 horas diarias. ¿Usted cree que si Jesús, que es Dios, hecho carne, necesitaba orar 8 o 10 horas para hacer lleno? Por eso estaba lleno. Cuando Jesús bajaba del monte, después de pegarse 8 o 10 horas, venía lleno del Espíritu Santo. Y entonces sabía ser conducido por Él. Y venía un sordo mudo y el Espíritu le decía, tócale la lengua. Métele el Espíritu le guiaba y Él era 100% efectivo. No como nosotros, pobrecitos, que nos equivocamos más cuando ministramos, cuando oramos. Nos ponemos a veces como un terremoto cuando es con un silbo apacible. O ponemos las manos cuando simplemente es no ponerle las manos, sino hablarle. O intentamos que se caiga bajo el poder cuando el Espíritu lo que quiere darle es una palabra, por ejemplo. O que intentamos dar una palabra cuando no es una palabra lo que necesita. ¿Por qué nos pasa eso a los predicadores? ¿Por qué? Porque no llegamos a ese nivel que llegó Jesús. No llegamos, es la verdad, hermano. El Señor me ha usado a mí a veces de una manera impresionante y después he querido imitar eso. Y no sucede nada. Yo recuerdo una vez que yo estaba invitado en Rota a predicar en una iglesia. Prediqué el mensaje. Como era mi iglesia madre, yo estaba muy cortado allí. Porque yo me convertí en el Puerto de Santa María, pero era una célula de Rota. Y yo estaba allí y yo decía, vamos a ver ahora cuando yo ministre. Entonces yo no quería, porque allí había cierto prejuicio con imponer las manos, con tirar a la gente. La gente estaba expectante con eso. Entonces yo tenía mucho temor. Y entonces hice un llamado, salieron mucha gente y me voy para orar para un hombre, para el primero, un hombre de unos 45, 50 años. Y yo con mucha suavidad le pongo la mano muy suave, muy suave, muy suave. Y le oré, muy cortado, muy tímido. Y cuando quito la mano, empieza a temblar, ¡pam!, y se cae bajo el poder. Y yo me fui animando. Voy a otro, le hago así y hago ¡pum! Y hace ¡pum! Al otro le hago así, quito la mano, ¡pum! Y a todo el que le quitaba la mano es cuando caía bajo el poder. No cuando le ponía, sino cuando le quitaba. Y yo decía, esto funciona. Claro. Y fue espectacular, porque todavía hoy han pasado ya por lo menos 15 o 20 años. Y me lo recuerda el pastor que ya tiene casi 80 años. ¡Qué culto aquel, hermano! ¿Cómo allí se desató la gloria? Y yo era, al quitar la mano, me usaba el Señor. Quizá por el prejuicio que yo llevaba. Cuando yo vengo aquí, que estaba pastoreando, pues digo, ya está, esto funciona así. Así. Y no se caía ni uno.
¿Por qué? Porque aquello fue una guianza para allí. Por eso es que el Espíritu Santo no, normalmente, os voy a decir algo de la unción, ¿no? Normalmente no repite. El Espíritu Santo te usa hoy de una manera y mañana ya no igual. ¿Por qué? Yo he pensado mucho en eso. Porque no es una fórmula. Porque si fuera una fórmula, yo le decía a Raúl, predica y usa esta fórmula. Y si es una fórmula la que funciona, pues ya está, ya tiene la fórmula. No, Él es una persona. Y Él puede usarte poniendo las manos, o soplando, o no haciendo llamado, o haciendo que la gente se caiga, o haciendo que la gente reciba, o haciendo que la gente llore. Hay 1000 maneras que Él puede tocar. Y Él no suele repetir. ¿Por qué? Porque Él lo que quiere es que aprendamos a ser conducidos por el Espíritu Santo. Amén. Pero para ser conducidos por el Espíritu Santo, tenemos que ser primero llenos del Espíritu Santo. Si tú no buscas a Dios, nunca vas a estar moviéndote en el poder del Espíritu Santo. Nunca va a llegar ahí. Primero, fue lleno del Espíritu. Segundo, fue conducido por el Espíritu. Y tercero, volvió en el poder. Lo que pasa, claro, que el Señor Jesús en 40 días en el desierto hizo todo el proceso. Era el campeón de todos nosotros. Y en 40 días ya está. Nosotros son años y años y años y años. Y nos equivocamos y empezamos otra vez. Es lo que toca. Amén. Pero el Espíritu Santo, respételo y deja que Él le guíe. Amén. Bien. Vamos a ver otra faceta del Espíritu Santo y con esta terminamos. Vamos a leer, un hermano que lo lea, por favor, rápidamente. Juan 14, 16. Fíjense algo que sorprende el corazón de los apóstoles. Ahí sí estamos ya en la víspera de cuando Jesús va a morir, cuando Jesús se va a ir. Y fíjense lo que dice. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? Léelo, hermana. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y ahora léete el capítulo 15, capítulo 16, verso 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Hasta ahí. Ellos están muy tristes, porque Jesús se va. Y le dice Jesús, os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Y antes dice, yo rogaré al Padre y os dará ¿qué? Otro Consolador. Vamos a estudiar la palabra Consolador. Hasta donde podemos llegar es al griego, que Jesús no habló en griego. Jesús habló en arameo, pero el apóstol Juan escribió en griego. Y cuando dice Consolador, la palabra, lo tengo ahí, es Paracletos. Paracletos. Es una palabra griega. ¿Sabe lo que es un paracleto, buena Mar? Yo lo he oído que el Espíritu es... El Consolador, Jesús dijo, os conviene que yo me vaya, pero no os preocuparos, no os dejaré huérfanos. Oraré al Padre y os dará otro Paracletos. Y es más, os conviene que yo me vaya, para que ese Paracleto viva en vosotros. Porque yo soy un Paracletos que puedo estar al lado de vosotros. Pero si yo estoy al lado de vosotros, no puedo estar al lado de aquellos. Y si estoy al lado de aquellos, porque estoy limitado a un cuerpo, no puedo estar al lado de los de él. Pero si yo me voy a enviar otro. Y en el original, la palabra que emplea es que es otro homogéneo él. No es heterogéneo, sino homogéneo. Entonces, es otro Paracleto como yo, pero con una diferencia, que no va a estar con vosotros, sino en vosotros. Ahora, ¿qué era un Paracletos? Porque nosotros
Cuando un consolador. Bueno, uno que te hace así, ¿no? Pobrecito, no te preocupes, hijo. Eso es lo que nosotros entendemos en el castellano, pero no. El Paracleto era una figura jurídica que le asignaban a una persona que estaba siendo acusada o investigada. Entonces, el derecho romano le adjudicaba un paracletos. Y ese paracleto se convertía en todo el proceso judicial en su amigo íntimo. Y hacía de su causa mi causa. Y ese paracleto le decía todas las leyes, cómo son, tú no te preocupes, que mira, por aquí, por allí, cuando te pregunten, tú di esto, tú di lo otro. Y tú no te agobies, que yo voy a estar contigo día y noche. El paracleto estaba con él día y noche. Entonces, Jesús era un paracleto para los apóstoles. Pero cuando Jesús ya va a morir, dice, no os preocuparos, porque va a venir otro. Y ese paracleto es el Espíritu Santo, que está en nosotros y hace de tu causa su causa. Hermano, el Espíritu Santo está en lo más profundo de cada uno de nosotros. Y siempre, hagas lo que hagas, Él quiere ayudarte. Siempre. Aunque te equivoques, aunque metas la pata, aunque hagas algo mal, siempre está a tu favor. No va a justificarte ni va a defender lo que has hecho, pero nunca está ahí para acusarte. Siempre está ahí para defenderte y para procurar que salgas de ahí, para arrancarte de ese error. Siempre va a acusar lo que has hecho, pero nunca te va a acusar a ti, porque Él es el paracleto que Dios te ha enviado para que esté contigo para siempre. Aunque te equivoques, tu hermano se hartará de ti, dirá otra vez equivocado, tu pastor a lo mejor alguna vez también dirá, ya me tiene harto, ya no, es que no puedo ya más con él. Pero el Espíritu del Señor jamás, Él siempre te dirá, si tú quieres, lo intentamos otra vez. ¿Has metido la pata? Sí. ¿Te has equivocado? Sí. ¿Has pecado? Sí. Si tú quieres, yo hago de tu causa mi causa. Y yo voy a hacer que tú te arrepientas. Y yo voy a hacer que te sea aplicada la sangre de Jesús. Y yo voy a hacer que de nuevo comience otra vez. Y yo voy a hacer que te dé el Padre otra oportunidad. Y yo te voy a ayudar a orar. Yo te voy a ayudar a arrepentirte. Yo te voy a ayudar a todo. Porque Él es el paracleto, el ayudador. Un paracleto era algo extremadamente al servicio de esa persona, para ayudarlo en todo. Sin el paracleto no podía ser juzgado, no podía ser condenado. Era ilegal. El derecho romano es muy importante, hermano. De hecho, casi toda, por lo menos en la cultura occidental, todos los derechos que tenemos vienen del derecho romano. Por eso los abogados, el primer año de carrera, solo estudian derecho romano. Un año entero, derecho romano. Porque y en el derecho romano se le adjudicaba el paracleto a esa persona. Y esa persona no estaba sola nunca en todo el proceso. Entonces, esa figura es la que emplea Jesús, diciendo, no pasa nada, yo os voy a enviar un paracleto. Y entonces, Él siempre está ahí. Además, siempre está contigo el paracleto. Te haya pasado algo desagradable. Si tú lo buscas, Él está ahí. Y siempre te va a defender. Qué bueno, hermano. A mí nunca, nunca, nunca el Espíritu Santo me ha dicho, ya me tienes harto. Ya no. Ya no. A lo mejor hasta nuestro padre o nuestra madre, a veces no la dice, después a lo mejor se van a arrepentir, pero dice, es que me tiene ya. El Espíritu Santo nunca, el Espíritu Santo siempre dice, si tú quieres, yo quiero, yo siempre quiero. ¿Qué paracleto tenemos, hermano? Él siempre, 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 siempre quiere, siempre. Pero hermano, aunque caiga 70 veces, nunca nos deja la cuneta. Eso no significa que si hacemos algo mal no paguemos consecuencias, eso es normal. Pero no es Él, es la vida misma lo que tú has hecho. Si tú siembras papa, vas a recoger papa. Entonces, ahora, el Espíritu Santo aún te va a decir, lo que has hecho está fatal.
Pero si tú me lo permites, yo voy a hacer que te arrepientas. Voy a hacer que el Padre te perdone. Y la cosecha que vas a coger, fea, yo voy a estar contigo a tu lado. Te voy a fortalecer para que aguantes. Y todo lo que te vaya a venir por causa de lo que has hecho, yo estaré contigo fortaleciéndote. Y además, soy capaz de dosificártelo. Y aunque lo tengas que recoger, te lo voy a dosificar para que puedas con la cosecha. Si tú me lo permites. Porque yo soy tu paracleto. Y yo estoy aquí para servirte. Que para eso me ha enviado el Padre. Eso es grande, hermano. Ese es el Espíritu del Señor. Gracias a Él que nosotros estamos aquí y podemos seguir en los caminos de Dios. Amén. Darle una oportunidad al Espíritu Santo. Búscalo, sé lleno de Él. Deja que Él no tomes ni una decisión, hermano, sin consultar con Él. Porque te vas a equivocar y no vas a aprender a ser guiado. Y como premio, volverás en la unción, en el dunamis del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios bendiga. Amén. Amén.